Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina. Y hoy vengo a hacer un análisis y reacción de lo que me transmite Putri Ariani con una canción llamada Lati. Es un cover, la verdad que yo no la conozco, así que vamos allá a ver qué nos transmite Lati de Putri Ariani. Fue muy pedida. Allá vamos. I was born for broken all the rules. ¡Wow! ¿Vieron? Está cantando. Está con un sintetizador en el costado y el piano del otro. Está haciendo todo ella. Es ella que está haciendo todo a la vez. En el sintetizador que está de costado hay unos cuadraditos que son unos pads, que esos son programables. Ella, a medida que va tocando esos cuadraditos, se programan distintos instrumentos, hace percusiones o puede hacer lo que ella haya programado. ¿Cómo lo hará? No sé. Vamos a ver. Sing ¿Ven? all night, ¡Wow! all of the truth. ¡Wow! Toca el piano en dos lados diferentes. Everything has changed. It all happened for a reason. Down from the first stage. ¡Ay, me va a explotar la cabeza! Claro, disparó una segunda voz de ella o una tercera voz. Se escucha un coro. Es ella misma, varias putris, que claro, con ese pad que les digo, ella tiene programada una segunda voz, puede tener una tercera, de hecho, y se escucha un coro. Es impresionante. Se escuchan distintos instrumentos y cosas que ella misma va disparando. A su vez está tocando el piano, como siempre nos tiene acostumbradas, y otra melodía en el teclado, en el sintetizador, más los pads. Miren todo lo que está haciendo y está cantando a la vez, ¿no? Todo por separado está editado, pero lo hace todo ella solita, por el amor de Dios. It isn't something we thought for. Never in this kind of Ay, qué agudo hermoso. Turn myself so cold and heartless, but one thing you should know. Oh. ¡Ay, qué profundo esa nota, por Dios! Yo hay algo que realmente me llama mucho la atención. Ella no ve, nunca lo menciono porque no es algo que me llame demasiado la atención para cantar, es algo que ella lo hace pasar desapercibido con esa enorme, hermosa y gran voz que tiene. Pero en este caso, tocar el piano y también cómo hace para darse cuenta de los pads y tocar el pad adecuado para que suene el instrumento que programó realmente ahí. Es súper dotada, esto no es normal, una cosa que es tocada por un ángel de la guarda, no sé. ¿Y ese instrumento? ¡Ay, allá! ¿Cómo toca el percusión? ¡Ay, ella también toca esto! ¡No! Bueno, acá le decimos como un xilófono, parece, ¿no? Pero no es un xilófono. Me dejan el nombre del instrumento allá de Indonesia, ¿cómo se llama? ¿Cómo hace para tocar ese instrumento sin poder ver? Perdón, ¿no? Que mencione. Esto no es normal, por Dios. Es una cosa de alguien... alguien dotado por Dios. Yo no puedo creer esto que estoy viendo. No lo puedo creer. ¿Cómo hace para saber dónde tiene que tocar? ¿Cómo? Me quedé parada. Impresionante. Yo un poquito miré la letra de la canción porque a mí, con Putri normalmente son canciones muy conocidas las que yo estuve analizando, entonces no lo hago. Pero esta canción me intrigaba. Para mí, la letra de la canción es como la raíz de una historia que cuentan. Y bueno, entonces yo me fijé de qué se trataba la canción. Es más que nada la historia de un amor un poco que se convierta en dolor, en desamor, y donde
dice que pese a empujar en este amor, se convertía en dolor, y entonces la bendición se convertía en una maldición. Y el estribillo, que es lo que estamos escuchando, con esa voz que tiene varios coros y es tan aguda, y una voz un tanto nasalizada y oriental, muy oriental lo que se escucha, está en javanés. Y dice: no puedes huir de tus errores, el amor propio está en tus palabras. Muy lindo el mensaje. Muy lindo el mensaje en javanés, que ese idioma me lo han pedido que lo use en las traducciones cuando haga las canciones, que no solo use el indonesio, sino que también use el javanés, y yo lo he hecho en algunas de las canciones, en otras me olvido, así que háganme acordar, por favor, no me cuesta nada hacerlo. Breathy voice, mucho aire. Bueno, evidentemente deben tener algunas técnicas de canto ya propias de su cultura, me parece, en esta parte. Pero yo escucho una voz de coro con varias voces, aireada y con un vibrato hermoso, divino. Vamos a escuchar la percusión. Ese vibrato, con esa profundidad de belting que tiene ella, ese color de voz tan maravilloso, es inconfundible, de Putri Ariani, señores. Hermoso, hermoso. Y con todo lo demás que acompaña, melismas y instrumentos por doquier que los toca ella, multiinstrumentista, señores. No, eso es increíble. Le da un dramatismo increíble. Miren la percusión como la hace con los pads. Fíjense acá, total 89 audios tracks. Esas son la cantidad. ¿Vieron todas esas liñitas que se veían en verde? Esos son los tracks de audio que se usaron. Cada uno de los instrumentos, voces y líneas que se usó fueron 89 cosas, 89 líneas de audio que usó para poder hacer esta canción. O sea, una voz es una línea, otra voz es otra línea, el instrumento que parece un xilófono es otra, y así todas. 89 usó. Es como si hubiese usado 89 instrumentos, porque la voz también es un instrumento, pero hay varias voces y son varias líneas. Así está conformada la canción, con 89 líneas. Esas lucecitas verdes que se veían así. Dios mío, qué trabajo, qué maravilla, Putri, te aplaudo, y a mamá y a papá, porque sé que ahí estuvieron como ayudantes o bueno, en realidad los que armaron todo, creo que fueron ellos. Y a todos los que conformaron, me imagino que quizá hubo más gente. Pero Dios mío, qué hermoso trabajo y qué talento que realmente
es extraordinario. Por favor, ya suscríbete al canal, no podés perderte estas maravillas. Esto no es nada normal, es algo superdotado. Esto es algo superdotado, no se ve todos los días, no se ve todos los días. Yo que estoy acá y haciendo reacciones, no se ve todos los días. Suscríbete, Tuki, en la campanita. Y bueno, espero que te haya gustado realmente y que seas feliz y que te cumplan tus deseos más bonitos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.